Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y para iniciar el año nuevo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas interesantes. El tema, como lo habíamos anunciado la vez pasada, es el Salmo de la Misericordia. Y ya se va a dar cuenta por qué vamos a hablar precisamente como que si hubiera un salmo en específico. Y cabal, así es, así es, de que efectivamente hay un salmo, de que como que está dedicado exclusivamente precisamente para hablar acerca del tema este de la misericordia. Pero tal vez antes de que veamos de qué salmo estamos hablando, hay uno o dos aspectos que es interesante que nosotros podamos conocer. Fíjese de que, bueno, en interpretación bíblica, por ejemplo, en interpretación bíblica, por ejemplo, se habla acerca de que a veces el tema de un libro, uno lo puede descubrir en base a aquellas palabras que más se repiten. ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo, en el caso de la carta a los filipenses, que la palabra que más se repite es la palabra gozo, por decirle algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como esa es la palabra que más se repite, gozo, gozado, regocijado, me gocé, me regocijo, todas sus variantes. Entonces es por eso de que se tiene la cuestión esa de que como es la frase que más se repite, es el tema de la carta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la primera a los tesalonicenses, de que como cada capítulo termina con una referencia a la venida de Cristo, entonces por eso es de que se dice, mire, ¿cuál es el tema de la primera a los tesalonicenses? La venida de Cristo. Entonces, muchas veces cuando, cuando están ese tipo de frasecitas así que más se repiten, al estudiar la Biblia, la verdad que es bien importante que nosotros les pongamos atención, porque muchas veces lo que hacen es que nos dan la pista del tema. En este caso, fíjese que hablando acerca del libro de los Salmos, ocurre una situación que vaya, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, la palabra misericordia está impregnada, pero de una manera bien especial. Y déjeme comentarle por qué. Déjeme comentarle por qué. Fíjese que la palabra misericordia, esa gráfica que usted ve allí, por ejemplo, es precisamente una gráfica tomada en base a Reina Valera del 60. Entonces, en base a Reina Valera del 60, se da la situación de que precisamente la palabra misericordia en Reina Valera del 60 aparece 368 veces. Pero fíjese que una de las cosas curiosas respecto de esas 368 veces es que 150 de esas 368 veces están en el libro de los Salmos, ¿verdad? Entonces, qué es lo que llama la atención de todo esto? ¿Y por qué le decía que hay que ponerle atención a la frase que más se repite? Porque vaya, ¿qué es lo que sucede? Decimos la palabra misericordia en Reina Valera del 60 aparece 368 veces. De esas, 150 están en el libro de los Salmos. Y mire las otras, por ejemplo, en Isaías aparece 15 veces, en Jeremías 15 veces, en Mateo 13 veces, en Lucas 12 veces, en Romanos 12 veces, en Génesis 11 veces, en segundo de Samuel 10 veces, en segundo de Crónicas 9 veces, en Proverbios 9, en Ezequiel 9, en Oseas 9, en Deuteronomio 7, en Éxodo 6, en primero de Reyes 5, en primero de Crónicas 5, en Nehemías 5 y en Marcos 5. O sea, si usted se fija, el grueso de las palabras, de las apariciones de la palabra misericordia, ¿dónde están? Están en el libro de los Salmos. Entonces es por eso de que aquí tenemos la cuestión esa, que era lo que le mencionaba, ¿no? De que en interpretación bíblica, ¿qué es lo que se dice? Mire, ¿cuál es la frase que más se repite? Hay que ponerle atención, ¿va? Hay que ponerle atención, porque precisamente eso que haya una frase que se repite es como esa lucecita, ¿va? Esa lucecita que me está diciendo, mírame, mírame. Entonces, esa es la idea, por ejemplo, cuando hay una expresión que se repite en un libro. Y fíjese que también se da otra situación, por ejemplo, de que en doctrinas bíblicas se habla acerca de, bueno, en doctrinas bíblicas se habla, por ejemplo, acerca de la teología bíblica. O sea que yo puedo hacer un estudio de una palabra a lo largo de un libro. Por ejemplo, de porciones o de la Biblia entera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Se imagina usted que en este caso, prácticamente en el libro de los Salmos, en base a esa estadística que tenemos ahí, en base a esa estadística, ¿qué es lo que sucede? La palabra misericordia por mucho supera precisamente las apariciones que nosotros encontramos en otros libros, ¿verdad? Entonces es por eso de que ya de por sí
el hecho de que la palabra misericordia solo en el libro de los Salmos aparezca 150 veces, ya para nosotros es un punto de ponerle atención, ¿ve? Definitivamente. Dígame, hermano Jaime, perdón. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿Cómo está? compañeros. Bien, Feliz año. gracias. Igualmente para ustedes. Dios les bendiga. A ver, Nada cuénteme. más una corrección, pastor. Yo creo que ese 1.14, que creo que es 0.114. Eh, ya le entendí. No, fíjese de que es que lo que pasa de que ahí ese 1.14 está tomando en cuenta de que si usted hace la división de 354 versículos en los que aparece, Reina Valera del 60 tiene 31.104 versículos. Entonces, si usted divide 354 entre 31.104, le da el 1.14%. O sea, es una cantidad, pero pequeñísima comparada con el total de la Biblia, ¿verdad? Porque, Precisamente eso creo que es lo que le esa es la observación. Lo que pasa es que vaya, el 10% de 31.000 serían, quiero ver, 3.000. ajá, pero en este Ah, caso estamos hablando de 354 entre 31.104. Haga la división así. vamos a ver, el de 300, 31, 3.000. Sí, tiene razón, pastor. Estoy ahí es. equivocado. Ahí es. Ah, va. Ah, pues sí. Entonces, pero está bien la pregunta porque posiblemente alguien más podría tener la misma inquietud. Y fíjese que también, por ejemplo, otra cosa que nos enseña esta gráfica, vaya. Decimos de que en el libro de los Salmos la palabra misericordia aparece 150 veces, que ¿qué es lo que sucede? Del total de las veces es el 41%, ¿verdad? Que es precisamente este porcentaje que está acá. Entonces se da la situación de que por mucho la palabra misericordia en el libro de los Salmos aparece un montón de veces. Para nosotros, ¿qué nos indica? Perdón, para nosotros, ¿qué nos indica? Que cuando leamos el libro de los Salmos, como la palabra misericordia aparece 150 veces en el libro de los Salmos, hay que irle poniendo atención porque esa es una lucecita precisamente que las escrituras nos están poniendo en el sentido de mírame, mírame, porque esa repetición es precisamente para que nosotros le pongamos atención, ¿verdad? Y esa es una de las cosas importantes, precisamente cuando se da este asunto de que por qué se da esa situación de que hay expresiones que se repiten en las escrituras. Le diré, en este caso, pues la palabra misericordia en el libro de los Salmos, la verdad que es una cuestión sorprendente, pues. Es una cuestión sorprendente como el 41% de todas las veces, o sea, 150 veces, están This precisamente meeting por is being el libro de recorded. los están precisamente solo en el libro de los Salmos. Bueno, entonces ya que tenemos esta base para comenzar a hablar un poquito más, vamos a ver ahora, por ejemplo, una situación y es la definición de la palabra misericordia. La definición de la palabra misericordia. Fíjese de que aquí se da una situación. Eso que usted ve en pantalla es precisamente la página de una gramática muy interesante que se llama el léxico hebreo caldeo de Gesenius. Este Gesenius es un alemán que hizo este léxico en el siglo XIX, pero en la actualidad se considera precisamente un léxico muy importante. Y ahí está de que, por ejemplo, la definición que da en el hebreo precisamente de la palabra misericordia es precisamente esa palabra de gesed en el hebreo. ¿Y gesed qué significa? En un buen sentido, celo, amor hacia alguien, bondad, gracia, favor, misericordia de Dios. Pero fíjese que hay dos ejemplos de las tantas veces que aparece la palabra misericordia en las escrituras, hay dos ejemplos que creo que nos van a ayudar a entender un poco mejor la cosa. Uno es este, mire, segundo de Samuel 9:1. Hermana Olga, ¿nos lo puede leer, por favor? Segundo de Samuel 9:1. Sí, hermano. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Correcto. Y usted recuerda, pues, por lo que dice la historia, de que el Jonatán, pues, prácticamente cuando David hizo esa pregunta, él vivía en una situación de abandono, pues, ¿verdad? Porque dice que tenía propiedades, nadie las trabajaba, y como él cuando pequeño una criada lo botó, pues lo dejó inválido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que dice David, hay alguien dice en la casa de Saúl, dice,
hay alguien en la casa de Saúl con quien podamos hacer misericordia. O sea, esa acción de poder decir cómo podemos ayudar a esta persona. Y claro, después dice la escritura de que mandaron a traer a Mefiboset y David dio la orden pues de que personas se encargasen de trabajarle sus tierras y Mefiboset iba a comer prácticamente de la comida del rey, el rey lo iba a vestir y toda la cosa. Entonces vea de que en ese caso precisamente eso que nos dice Gesenius sobre lo que la palabra misericordia significa, lo tenemos bien ilustrado en ese caso como lo que hizo David con Mefiboset. Y otro caso que también donde que se habla acerca de lo mismo es este, mire, ve Génesis 39, 21. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Génesis 39, 21. Dice así la palabra de Dios, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso dice, le extendió su misericordia, porque ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a José lo llevan a Egipto, pero dice la escritura, Jehová estaba con José. Le arman la calumnia de que él había tenido que ver con la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel, pero ¿qué dice la escritura en la cita que el hermano Jaime nos acaba de leer? Que Jehová le extendió su misericordia, ¿verdad? Entonces vemos de que en las escrituras esa cuestión de la misericordia como que es una, digámosle así, como que es una cuestión bastante recurrente, ¿no? El significado, del significado que tiene, ¿no? O de las implicaciones que tiene. Ahora bien, precisamente como el tema que tenemos es el Salmo de la Misericordia, a esta altura la pregunta es, ¿y ese salmo cuál es? Vaya, por- ya como que ya no tengo mucho rato en espera, la hermana Olga me va a matar si no les digo. Entonces, ya, y el hermano Jaime ya vi que también anda con aquello de que diga ya o lo apedreamos aquí mismo. ¿Va? Mire, es cierto que aunque la palabra misericordia aparece 150 veces en el libro de los Salmos, hay un salmo donde aparece en cada versículo. Aparece en cada versículo. ¿Y ese salmo cuál es? Es el Salmo 136. Ahí en el Salmo 136, de todos los versículos que tiene ese salmo, siempre está esa cuestión de porque para siempre es su misericordia. Mire, vamos a hacer el experimento. Hermana Gladys, ¿nos puede leer el versículo 1, por favor? Active el micrófono. Escucha, Sí, hoy sí. sí, hoy sí. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y háganme un favor, léame también el 2 y el 3, aprovechando que están ahí. Amén. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad? O sea que lo están repitiendo tantas veces. Eso es lo que le menciono, de que cuando algo en la Biblia se repite, ¿qué es lo que sucede? Es una lucecita que me dice, mírame, mírame, ¿verdad? Así como, por ejemplo, como esas lucecitas que ponen en las noches en las carreteras para evitar accidentes, ¿verdad? Que la lucecita, ¿para qué está ahí? Precisamente porque sirven de guía, sirven de guía. Entonces, si ya en el libro de los Salmos aparece 150 veces la palabra misericordia y que en el Salmo 136 aparezca en cada versículo de ese salmo, definitivamente tiene algo que decirnos. Ahora, claro, tal vez una de las cosas que nosotros podemos notar y qué pasa en esos primeros 3 versículos. ¿Qué pasa en esos primeros 3 versículos? Si usted se fija, esos 3 versículos tienen una cosa en común. La cosa en común es que en los 3 la misericordia de Dios tiene que ver con lo que Dios es. Fíjese bien. Vaya, por ejemplo, el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Alabad a Jehová, dice, porque Él es bueno, ¿verdad? Y luego dice, porque para siempre es su misericordia. Luego dice, alabad al Dios de los dioses. ¿Y Dios quién se supone que es? Es el Dios de los dioses. ¿Por qué? Dice, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3, ¿quién es Dios? Es el Señor de los señores. ¿Y por qué? Dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces, usted se fija en estos primeros 3 versículos que se da esa situación
de que aunque menciona ese estribillo de que porque para siempre es su misericordia, ¿cuál es la insistencia que se hace acá? De que esa misericordia de Dios se relaciona con lo que Él es, con la esencia de Dios, con la esencia de Dios. Y que es una de las cosas que forma parte de la esencia de Dios, el ser misericordioso, ¿verdad? El ser misericordioso. Es por eso que en los primeros 3 versículos se da esa situación de que la misericordia está relacionada con ¿qué? Está relacionada con quién es Dios. Ahora mire, ¿qué sucede si seguimos avanzando? ¿Qué sucede si seguimos avanzando siempre con el Salmo 136, que decimos que es el Salmo de la Misericordia? Mire, por ejemplo, lo que ocurre en los versículos 4 y 5. Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, el versículo 4 y 5? Si está en Amén, tráfico, mientras... pastor. Ah, bueno, ok, No, aquí estoy. ok. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Hágame un favor, ayúdeme también con estos que siguen acá. Mire, sería el 6, el 7, el 8 y el 9. Amén. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Correcto. Usted se fija que en la primera porción, ¿qué era lo que veíamos? Que la misericordia de Dios estaba relacionada con lo que Él es. Él es bueno, es el Dios de los dioses, es el Señor de los señores. Entonces, la misericordia de Dios está relacionada con lo que Él es. En estos versículos que la hermana Claudia nos acaba de leer, usted se fija que la misericordia de Dios está relacionada con la creación, está relacionada con la creación. ¿Cómo así? Observe, versículo 4, al único que hace grandes maravillas. ¿Por qué? Dice, porque para siempre es su misericordia. El 5, al que hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. El 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que se mirase en el día. ¿Por qué? Dice, porque para siempre es su misericordia. 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces se da cuenta, bueno, aquí para empezar estamos viendo una cuestión que creo que ya ahorita ya empezamos a detectar, y es una cuestión que tiene que ver con la poesía hebrea. La poesía hebrea en alguna medida se parece, digamos que tiene cierto parecido, por ejemplo, a alguna de la poesía en español, aunque hay en otros casos que digámosle así que como que tiene sus propios toques, ¿va? En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos notando? Claro, alguien lee el pasaje así nomás y lo primero que dice, este quizás estaba sin inspiración, ¿va? Que se puso a repetir y a repetir como que la idea era llenar el libro, como que la idea era llenar el libro para hacerlo grueso. No, lo que sucede es de que precisamente este orden obedece a una idea que el salmista tenía en mente. Porque usted se fija que en los primeros 3 versículos, ¿qué se hace énfasis? En lo que Dios es. En estos versículos, quiero ver 2, 4, en estos 6 versículos, ¿qué es lo que nosotros notamos? Que la misericordia de Dios se enfatiza en el acto creador de Dios. Ahora, ¿y por qué las escrituras enfatizan la misericordia de Dios con el acto de creación de Dios? Por una razón muy sencilla, porque usted recuerda que, por ejemplo, el Señor en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios, hace salir su sol, sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir entonces que la creación es una manifestación de la misericordia de Dios, ¿verdad?
Y es por esa razón de que usted nota en estos 6 versículos que la misericordia de Dios está relacionada ¿con qué? La misericordia de Dios está relacionada con el acto de creación de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podemos continuar? Creo que al paso que vamos, creo que la idea va quedando clara. ¿Por qué razón el Salmo 136 es el Salmo de la misericordia? ¿Y por qué la palabra misericordia aparece 150 veces en el libro de los Salmos? ¿Verdad? Que es una situación que definitivamente es una situación espectacular. Bien, pero si seguimos siempre hablando acerca del Salmo 136, mire qué es lo que sucede. Aquí en este caso vamos a ver 2 versículos más. Vamos a ver 2 versículos más. Déjeme ver. Hermana Daisy, ¿nos puede leer esos 2, por favor? El versículo 10 y el 11. Con gusto, hermano. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Hágame un favor, ayúdeme con los que siguen. Sería, veamos, sería el 12, el 13, el 14 y el 15. Ayúdenos, por favor. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel Por en por en medio de medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Correcto. Vea de que nuevamente tenemos una situación. Primero, la insistencia de la misericordia de Dios, va. Como quien dice, mira, si no te queda claro, tal vez así va. Tal vez así repitiéndotelo todas estas veces, tal vez así te entra. Bueno, hay una cosa bien interesante, fíjese, y déjeme comentarle por qué se da esto de la repetición. Porque la repetición es un método de enseñanza. Es por eso que usted nota, por ejemplo, de que qué es lo que sucede. En los evangelios hay relatos repetidos. ¿Por qué razón? Porque la repetición, ¿qué es un método de enseñanza. Usted ve, por ejemplo, en Mateo 13, por ejemplo, cuando Jesús da la parábola del sembrador, todo ese capítulo habla acerca del reino de los cielos. Primero le explica que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra de un tesoro escondido. O sea, lo repite tantas veces. Lo repite tantas veces que definitivamente es como para decir, mire, ponga atención, porque se lo estoy repitiendo precisamente para que lo aprenda. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Usted se fija de que todos estos versículos se relacionan con una cuestión bien importante. Al que hirió a Egipto, ¿qué es esto? El Éxodo. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, o sea, de en medio de los egipcios, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué pasa con estos, quiero ver, 2, 4, 6 versículos? ¿Qué pasa con estos 6 versículos? Con estos 6 versículos, la misericordia de Dios está relacionada con la liberación de Egipto, ¿verdad? Porque usted se fija que en cada versículo, ¿qué es lo que hace? Hace referencia a la liberación de Egipto y después dice, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces se ve que este salmo que precisamente le hemos llamado el Salmo de la Misericordia, que es una de las cosas que nosotros notamos. Lo que notamos es que precisamente no es de que se está repitiendo el porque para siempre es su misericordia, porque el salmista, digámosle así, porque no estaba inspirado, ¿va? Porque no estaba inspirado y para llenar y para cumplir la tarea, pues se puso a repetir eso. No, sino que la repetición tenía una finalidad.
La repetición tenía una finalidad. Y precisamente eso es lo que nosotros notamos, de que en este caso de estos 6 versículos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Se ve que todo está relacionado precisamente con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y en este caso, cada acto que está relacionado, que dice que hirió a Egipto con los primogénitos, por ejemplo, porque dice al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Después dice que sacó a Israel, dice con mano fuerte, dividió el mar rojo, hizo pasar a Israel por en medio de él, dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. O sea, en estos 6 versículos, la misericordia de Dios está relacionada con la liberación del Éxodo. Ahora bien, ¿qué pasa si seguimos avanzando precisamente en este salmo? Mire qué es lo que ocurre. En este caso, vamos a leer, mire, en este caso tenemos 4 versículos acá, ya vamos a poner los demás. Hermana Gladys, nos ayuda con esos 4, por favor. Amén, pastor. Dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Ok, ahora mire, veamos los siguientes, veamos cuántos son aquí. Veamos, permítame, creo que me pasé. ¿Qué hicimos? Espérenme que no me fui muy atrás, Bueno, pero ahorita se lo pongo, Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en esta otra porción? En esta otra porción a la que estamos hablando. En esta otra porción a la que estamos hablando, va a servirnos para ver lo siguiente. Mire, si usted se fija, veamos. Ahí está. Si usted se fija qué es lo que tienen en común, qué es lo que tienen en común todos, quiero ver. Este es el de la liberación de Egipto. Sí, este es el de la liberación de Egipto. El que sigue es donde estábamos. Mire entonces qué es lo que sucede con este. Con este lo que sucede es lo siguiente. Cada uno de los versículos que están allí, y usted se fija bien, están hablando del tiempo en el que Israel caminó por el desierto. Observe, versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Dice, y mató a reyes poderosos. ¿Y quiénes eran esos reyes poderosos? Mire, el versículo 19, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Este Og, rey de Basán, menciona la escritura de que la cama tenía como 4 metros, porque él era un gigante. Era un gigante, y sin embargo los israelitas, pues con el respaldo de Dios, lo pudieron derrotar. Dice, y dio la tierra de ellos en heredad, dice, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, esta porción del 16 al 22 está relacionada con ¿qué? La misericordia de Dios está relacionada con la caminata de Israel por el desierto, ¿verdad? Cada uno de los eventos que están en esa porción se relaciona precisamente con eventos después de el cruce del Mar Rojo. ¿Cómo fue que anduvieron ellos por ahí? Fíjese que el Éxodo para mí es uno de los pasajes que, bueno, tomando como base lo que dice el escritor de Hebreos, el libro de Éxodo tiene un montón de reflexión por lo siguiente. El libro de Éxodo, sí, la ruta del Éxodo específicamente, es una buena ilustración de lo que es la vida cristiana, porque nosotros vamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Nosotros vamos caminando hacia la tierra prometida. Y fíjense que lo curioso de esa narración es de que Moisés era el guía y él nunca había ido.
O sea, ese guía estaba brutal, ¿va? Ese guía estaba brutal. Él no, porque él había vivido en Egipto, seguramente pues conocía la tierra de Canaán, pero bueno, y también de que Jetro, su suegro, pues estaba en Madián, ¿va? Pero no era dentro de Canaán. Entonces a él le toca ser el guía. Y hay una cosa que fíjese que tiene que ver con el Éxodo, y es lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel se portaba mal, Dios los castigó de muchas maneras. Dios los castigó de muchas maneras. Solo hay dos cosas que nunca les quitó. Hay dos cosas que nunca les quitó. ¿Cuáles fueron esas? La comida y el agua. Cuando se portaban mal, ¿qué era lo que hacía? Mandaba plagas, se abría la tierra, enfermedades, pero la comida y el agua nunca faltaron, ¿verdad? Entonces por eso le digo de que la ruta del Éxodo en ese aspecto tiene, digámosle así, tiene muchos paralelos con la vida cristiana. Situaciones como, por ejemplo, de que ellos en el desierto iban de pasada. Ustedes se fijan de que en algunas de las reuniones anteriores, una persona que está aquí, por cierto, nuestra hermana Claudia, nos ha estado insistiendo mucho en la cuestión esa de los que son de este mundo, ¿verdad? Y le menciono eso porque mucha gente en el Éxodo como que pudo pensar, mire, aquí hay un oasis, aquí nos podríamos quedar. No, hombre, si aquí vamos de pasada. Aquí vamos de pasada, aquí no nos vamos a quedar, por muy bonito que suene el lugar, por muy lo que usted quiera, aquí no nos podemos quedar. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos de pasada. Aquí vamos de pasada. Y bueno, y otra de las cosas que también es interesante y que es una de las reflexiones que del Éxodo se desprende, es lo siguiente. La Escritura menciona, por ejemplo, que durante los 40 años que ellos anduvieron en el desierto, dice que su calzado y su vestido no se desgastaron. Yo a veces me he hecho la pregunta que si ellos se habrán dado cuenta que eso sucedía. Vaya, porque quien hace la afirmación es Dios, ¿verdad? Que lo deja reflejado precisamente en el Pentateuco. Pero la duda que a mí a veces, la duda existencial que a mí a veces me ataca es la cuestión esa de decir, ¿y alguno de ellos se habrá dado cuenta? ¿Y cuál es el paralelismo que yo le veo eso a la vida cristiana? El hecho de que muchas veces la bendición de Dios está sobre nosotros y no nos damos cuenta. ¿Verdad? Dígame, hermana Claudia. Pues así como el pueblo se quejó, renegó y quería regresarse a Egipto, seguramente no se daban cuenta. Seguramente, seguramente. Sí, porque Ajá, dígame. si se hubieran dado cuenta, pues hubieran expresado una palabra de agradecimiento, ¿verdad? Pero O, nunca vemos eso. o probablemente no se hubieran quejado de la manera tan artera que lo hacían, ¿verdad? Porque, bueno, en más de alguna ocasión estaban con la gran cosa, que ellos se querían regresar a Egipto, pero a la de Java. Entonces, Sí, porque es que fíjese que con ellos pasaba una situación, y es de que ellos llegó un momento en el que ya no necesitaron cadenas. ¿Por qué razón? Porque ellos no conocían otra cosa. ¿Qué hicieron, por ejemplo, cuando hicieron la imagen? Un becerro egipcio. O sea, era lo único que ellos conocían. Y la comida, nos acordábamos que en Egipto comíamos, pero la verdad es que aparte del pescado, lo demás era agua, pues, porque los melones, ¿qué es agua? ¿Va? Entonces, era una comida bien poco nutritiva. Dígame, hermana Gladys, perdón. La vi con la mano levantada, o Sí, era de la anterior. sí, A ver. solo un comentario que ahí podemos ver cómo Dios cuida hasta de los detalles más pequeños de nuestra vida, ¿verdad? Porque cuidó del calzado, del vestido de todos ellos y en cuántos años, porque a Ujú. nosotros a veces un par de zapatos ni el año nos dura, ¿verdad? Claro, claro. Y no estamos en un desierto literal, pues donde hay sol y candente y todo. Y imagínense ellos cuántos años y Dios tuvo ese cuidado de ellos, ¿verdad? Es algo bien, bien grandioso, de verdad, la misericordia de Dios, cómo los cuidó.
y como fíjese que ahí sucedía otra cosa, por ejemplo, que dice que Dios se manifestaba de día en una nube y de noche en fuego. Entonces la nube, ¿qué era lo que hacía? Los cubría del sol, y el fuego en la noche, una de las cosas que hacía es porque curiosamente los desiertos en la noche son helados. Frío, ajá. Los desiertos en la noche son helados. Y la otra cosa curiosa que también ocurre en las noches en los desiertos es que salen muchos animalitos ponzoñosos a andar de cacería, ¿va? De hecho, usted se fija que precisamente una de las plagas que fue las serpientes ardientes. Sí. Y se le llama serpientes ardientes porque la mordida era muy dolorosa, ¿verdad? No solo era una mordida dolorosa, sino que también era una mordida mortal, porque si lo mordían, se moría. Por eso fue que se dio la situación esa de que tuvieron que hacer la serpiente, ¿verdad? Que después el Señor dice que serviría como un tipo de su sacrificio perfecto en la cruz. Pero por eso le comento de que precisamente la ruta de Israel en el desierto, que es para nosotros, tiene muchas similitudes con la vida cristiana. ¿Por qué Sí, razón? es muy bonito. Porque hay muchas personas en la actualidad dentro de las iglesias que extrañan Egipto, ¿va? Que dicen, yo me acuerdo que cuando yo era inconverso, cómo me divertía en las fiestas y que no sé qué, y yo a los 31, mire, traía las cajas de cerveza, y uno solo los escucha y dice, ¿qué pasa? ¿Extrañas eso, criatura? ¿O qué se supone que está pasando ahí, va? Dígame, hermana Claudia, perdón. A ver. Estaba escuchando a Miguel, a Sugel Michelén, o Miguel Sugel, Sugel Michelén esta Sí, semana, que sí. decía que muchos cristianos llegan a Cristo huyendo del infierno, pero no huyen de sus pecados. Entonces los pecados siguen estando en el corazón, porque lo único que queremos es escapar del infierno, pero no entendemos que si no escapamos de los pecados, vamos también directo al infierno, ¿verdad? Pues sí. No, y fíjese que vaya, por ejemplo, otra cosa que se da con la cuestión esta del éxodo, que es lo que le que es lo que es lo una de las quejas que le hicieron a Moisés, por ejemplo. Mira, nosotros allá nos sentábamos a comer de balde ante las ollas de comida. Sí, pero eran esclavos, pues. Y ha oído lo que dice ese dicho, va, de que jaula de oro, jaula es, va. O sea, el hecho de que les llevaran toda la comida, eso no cambiaba de que estaban en esclavitud, pues. Bueno, y que llegó un momento que la esclavitud se llegó a poner tan grosera que ya ve que el faraón hasta dijo que había que matar a los varones. Dígame, hermana Gladys. Esa expresión se puede comparar con las palabras que yo he escuchado a veces de personas que dicen, antes en el mundo yo tenía dinero, hoy estoy acabado, hoy que soy cristiano, dicen que me porto bien, que ando caminando derecho, trato de portarme lo mejor posible, hoy estoy acabado. Y antes yo tenía dinero para esto, pero era esclavo, ¿verdad? Éramos Sí. esclavos del enemigo, podíamos tener lo que fuera, pero éramos esclavos, no nos ayudaba al final en nada. Y por eso a veces Dios no nos da más, porque Él sabe que nos vamos a perder y que vamos a regresar quizás a lo mismo. Ujú. Porque a veces, como decía el pastor general, algo bien cierto, que a veces no pecamos porque no tenemos Cristo. Cabal, Así decía el pastor cabal, general, y es bien claro. cierto, ¿verdad? Porque si un cristiano que antes tuvo un buen carro y hoy no lo tiene, si se lo vuelve a dar el Señor, yo creo que en vez de ir a la iglesia sería a la playa, ¿verdad? No, Y anduviera en lo mismo. y fíjese que hay una cosa respecto de eso, y que es otro de los elementos que hay que poner atención. ¿Qué le pasó a toda la gente que se quejó? Se murió en el camino. Sí, todos Se los que murió. murmuraron. Todos los que murmuraron. ¿Y qué era lo que sucedía? Cuando llegó el momento en el que dijeron, mira, le dijeron a Moisés, ahí es tierra que traga a sus moradores, es tierra de gigantes y es tierra de todo eso. A nosotros nos van a matar y a nuestros hijos los van a hacer esclavos. Y viene Moisés después de que habla con Dios, les dice, ¿saben qué me dijo Dios? Les dijo que ustedes se van a morir y sus hijos que ustedes creían que los iban a esclavizar, ellos son los que van a entrar.
Ellos son los que van a entrar. Entonces, por eso es de que esta porción específicamente de acá, de estos versículos del Salmo 136, se relacionan precisamente con ese incidente de la ruta del Éxodo, porque tiene muchas similitudes con la vida cristiana. Tiene muchas similitudes con la vida cristiana. Aquello de que, qué le pasaba a la gente cuando la gente se quejaba? Le iba mal, pues. Le iba mal. Con todo y eso, la misericordia de Dios se manifestaba ¿en qué? El agua nunca le faltó. Bueno, y se dio en aquella situación de que cuando se le dijo a Moisés, háblale a la roca, y que Moisés se había levantado así con la bilis un poco atravesada, él golpeó la roca y Dios echó el agua. ¿Qué tal si no la echa? Ah, no, lo linchan. ¿Qué tal si no la echa? Ahora mire lo que hizo. Dios echó el agua. Eso sí, después llamó aparte a Moisés y le dijo, fíjate Moisés, que no era así. No era así. Ahora, no hagamos el paralelismo de que eso significa de que la salvación se puede perder, y le voy a decir por qué no. Le voy a decir por qué no. Porque a Moisés solo no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Nada más. Porque en los evangelios, en la transfiguración, aparece junto con Elías, hablando con Jesús acerca de los eventos relacionados con la crucifixión. Y en el libro de Apocalipsis se habla acerca del cántico de Moisés y del cántico del Cordero. O sea, una cosa es que no lo dejaron entrar a la tierra prometida y otra cosa es que Dios lo haya desechado como su siervo. Como su siervo no lo desechó. Como su siervo no lo desechó, pero consecuencias tuvo. Consecuencias tuvo. Entonces, esas son de las cosas que precisamente al ver esos incidentes del Éxodo, nosotros caemos en la cuenta, pues, de que sí, efectivamente, esa parte del Éxodo, si nosotros empezamos a ver cada uno de los incidentes, tiene muchas similitudes con la vida cristiana. Bastantes similitudes, ¿verdad? Entonces, vea de que estos versículos acá del 16 al 22 se relacionan con ¿qué? Con ¿cómo se llama? La ruta de Israel en el desierto. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. Quiero que me siga en esto, porque de esto va a depender la otra parte. La primera porción veíamos de que se alaba la misericordia de Dios, está relacionada con lo que Él es, ¿verdad? Número 1. La segunda porción estaba relacionada con la creación, ¿sí? La tercera parte estaba relacionada con la liberación de Egipto. Y la cuarta parte está relacionada con el éxodo, o sea, la caminata por el desierto. Le repito por si no se le ha quedado. La primera parte con lo que Él es. Y vea el orden en que se lo estoy diciendo. La primera parte, lo que Él es. La segunda parte, la creación. La tercera parte, la liberación de Egipto. Y la cuarta parte, la caminata por el desierto. Bueno, ya que tenemos eso, mire qué es lo que ocurre ahora. Mire qué es lo que ocurre ahora. Porque mire, por ejemplo, lo que dice en el versículo 23. En el versículo 23. Oscar, léenos el versículo 23, por favor. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo último que habíamos visto era la caminata por el desierto. Entonces, ahora ¿qué es lo que hace? Hoy lo que hace es lo mismo que habíamos dicho, hoy lo va a decir al contrario. Hoy lo va a decir al contrario. Porque el último era la caminata por el desierto. Acá lo dice en el versículo 23. Ahora mire lo que sucede en el versículo 24. Hermano Jaime, si nos lee el versículo 24, por favor. Dice así la palabra de Dios, y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. Correcto. ¿Qué es eso? Es precisamente la liberación de Egipto. Mire lo que dice el 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. O sea, la creación. Versículo 26. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. O sea, primero lo dice en un orden
y después hace el resumen en el orden contrario, ¿verdad? Después hace el resumen en el orden contrario. Entonces, esa es la curiosidad que tiene precisamente la manera en la que por eso es de que este Salmo 136, como le decía, es el Salmo de la misericordia. Precisamente porque en esos 26 versículos, ¿qué es lo que sucede? La misericordia de Dios se dice en cada versículo y relacionada con puntos específicos, ¿verdad? Porque no es que solamente se habla acerca de la misericordia de Dios a tontas y a locas, no, sino que se habla acerca de la misericordia de Dios en puntos específicos. Eso por una parte. Eso por una parte. Ahora, y hay otra situación que también tenemos que ver y es esto. ¿Y Jesús cómo se relaciona con la misericordia? Jesús cómo se relaciona con la misericordia. Vea de que en este caso, mire qué es lo que sucede. Hermana Olga, ¿nos puede leer Mateo 9 del 10 al 13, por favor? Mateo 9 del 10 al 13. Con gusto, hermano. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro ¿por qué vuestro maestro, ¿Por qué come vuestro maestro? por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Correcto. Mire de qué manera Jesús aplica la cuestión esta de la misericordia con aquella situación de que Él les dice, mire, si es que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y fíjese que esto hasta cierto punto a nosotros como que nos deja una reflexión bien importante. Ya sea una trampa en la que nosotros podamos caer o una situación que a alguien que nosotros conozcamos le puede pasar. Es el hecho de creer equivocadamente que vaya, mire, no voy a ir a la iglesia porque fíjese que me siento mal anímicamente. Me siento mal anímicamente y como que voy a ir a jugar de hipócrita si voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Mejor me quedo. Mire, pero es que lo que Jesús dice es de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué le demuestra eso? Que cuando nosotros tengamos esos momentos de depre es cuando más tenemos que ir. ¿Por qué razón? Porque dice que Jesús no vino a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que el Señor va a producir en nosotros es un cambio de vida. Y ese es un asunto bien importante, ¿va? Ese es un asunto bien importante, que no solamente es el hecho de decir, pues mire, el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claro que sí, ha venido a llamar a pecadores, pero ¿qué es lo que espera de ellos? Un cambio de vida. Algo así como lo que le pasó a Zaqueo, ¿verdad? Que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, ¿qué es lo que él dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres y a todos los que les debo les voy a pagar hasta 4 veces lo que les debo. ¿Qué les dice Jesús? La salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que se dio ahí? Un cambio. Pero ¿cuál fue la crítica incluso que le hicieron a Jesús en ese momento? ¿Y por qué ha entrado a la casa de un publicano? El Señor les dice, mire, pero es que yo he venido a dar misericordia. Mm. Yo he venido a dar misericordia. Y era como para decirles, mire, y ustedes que no han leído la misericordia en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que para que estén con esos moños. Mire lo que sucede ahora, por ejemplo, en Marcos 1 del 40 al 42. Hermana Daisy, ¿nos lo puede leer, por favor? Marcos 1 del 40 al 42. Con gusto, hermano, permítame un segundito. Vino a él un leproso y rogándole e hincaba la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio.
y así que ahí Ajá, y así que él hubo hablado. él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Correcto. Vea una situación. Jesús hizo algo de que según la ley era impensable tocar un leproso. ¿Verdad? Ujú. Porque ya ve que estricta era la ley de que mire que, por ejemplo, de que si tocan un animal muerto y una cosa así por el estilo, que había que bañarse en aguas corrientes, que ser inmundo hasta la noche. Bueno, ahí en el libro de Levítico está toda esa situación de lo complicado que era meterse en un asunto de esos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero, bien bonita la actitud del leproso, ¿va? Que el leproso no le dijo si puedes, o sea, yo sé que tú puedes. El asunto es si quieres. Por eso es que le dice si quieres. O sea, el que yo me vaya a sanar es tu voluntad, no la mía. Le dice si quieres, puedes limpiarme. Y mire qué interesante. Y Jesús, teniendo misericordia de él, hizo lo impensable. Extendió la mano y le tocó. ¿Verdad? Extendió la mano y le tocó. Entonces vea usted en este aspecto cómo es de que en el Nuevo Testamento Jesús aplica precisamente eso que nosotros encontramos ahí en el Salmo 136, precisamente que tiene que ver con la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, pasemos entonces a la parte donde ustedes son los que mandan, que es lo que tiene que ver la parte de las preguntas y de los comentarios. Hasta ahora, pues hemos visto quizás dos situaciones que son bien importantes. La primera tiene que ver precisamente con el hecho de que la palabra misericordia aparece muy fuertemente en el libro de los Salmos y específicamente en el Salmo 136, que aparece en los 26 versículos que componen el Salmo, ¿no? Y la otra cosa que también es muy importante es precisamente la manera en la que Jesús aplicó la misericordia en el ministerio público. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues este es el momento para que lo podamos hacer. Vean, ¿usted tiene alguna pregunta o algún comentario? Antes de mencionarles el tema de la próxima semana. A ver, dígame, hermano Jaime, primero hermano Jaime y después hermana Gladys. Pastor, en esa estadística que usted nos presentó, sin duda, pues la palabra se menciona a lo largo y ancho de las Escrituras, pero hay un pasaje que creo que es bien ilustrativo de un eco que tuvo todo esto, y Sí. es Lamentaciones. Ah, Lamentaciones 3:23. Incluso sí, hay una alabanza, creo que es de Paulino eh, Bernal. Paulino Bernal, exacto. Correcto. Creo que usted me pasó en algún momento los términos de Sí, esa, sí, los sí, acordes. es de Paulino Bernal. Correcto. Pero qué belleza, y realmente es eso, ¿no? Un eco. O sea, a la distancia cronológicamente hablando de cuándo fue escrito los Salmos versus Lamentaciones, bastante tiempo. Y todavía después hay algo, eso creo que son los voceros de Cristo, que es del Apocalipsis, que también aborda el tema de la misericordia. Ujú. No, es que le digo, es un tema que está en las escrituras la suficiente cantidad de veces como para que no lo dejemos pasar por alto. Y quizás Y, por eso le decía esa cuestión de que cuando la Biblia repite algo es porque está dando esa lucecita de que le pongamos atención. y aborda también, digamos, quizás parafraseando un poco la definición, ¿no? Como misericordia, alguien que está en una posición totalmente ventajosa y no tiene por qué perder esa ventaja, y de alguna manera voluntariamente y por amor pues la pierde en favor del desfavorecido, ¿no? O que no tiene la obligación de por qué ayudar al que esté en desventaja. Ni la obligación ni se va a beneficiar por eso, es por Mm, pura piedad, pues. claro. Fíjese que quizás una de las cosas que más se acerca es, por ejemplo, aquellas personas que han adoptado hijos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Vaya, en el caso de los hijos, pues está la responsabilidad porque es nuestra sangre y toda la cosa, ¿va? Pero cuando es alguien que no es su sangre,
y que usted no está obligado a hacerlo. Es por eso de que las escrituras dicen, por ejemplo, que hemos recibido el espíritu de adopción. Precisamente porque si hay una de las cosas que es una de las manifestaciones más grandes de la misericordia de Dios es la adopción, ¿verdad? Por eso. Hermana Gladys, dígame. Sí, pastor, no, que muy bonita el estudio. Y muchas veces he leído ese salmo, pero bueno, lo que usted dice, ¿verdad? Que pareciera que lo repite porque no tenía otra cosa que decir, como que fuera una muletilla, ¿verdad? Pero no, sino que tenía un propósito. Ujú. Y así como lo ha explicado usted, me ha gustado y yo he tomado nota de todito, ¿verdad? A lo que se referían ciertos versículos, a lo que se refería otros versículos, ¿verdad? Cómo lo explica, muy edificante la clase y a mí me ha gustado bastante. He Y le aprendido. voy es que fíjese vaya, este ejercicio que nosotros acabamos de hacer, ese es precisamente hermenéutica, ¿verdad? Porque la hermenéutica, que es una de las cosas que dice, póngale atención a las frases que se repiten. Le voy a dar otra que también cuando lee el libro de Proverbios, póngale atención a estas tres: sabio, necio y simple. A esas tres: sabio, necio y simple. Póngale atención a esas tres, que es por algo, ¿verdad? Primero la hermana Daisy y después la hermana Claudia. Gracias, hermano. Fíjese que en una actividad con unos estudiantes de la clase bíblica, yo hice una dinámica con este salmo, Ujú. precisamente porque en algunas ocasiones nosotros cuando oramos o cuando adoramos al Señor, no tenemos hasta palabras, más sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Sí, Entonces yo les decía que ese era un punto de referencia para, aparte del Padre Nuestro, ¿verdad? Para hacer una adoración a Dios. Y me llamaba poderosamente porque hay una carta de Pablo en la que comienza a hablar sobre el ministerio del Señor, de Dios y del Señor Jesús, y habla precisamente sobre los milagros que hizo al pueblo de Israel las dificultades que han pasado, ¿verdad? Entonces, al hacer como ese cruce o esa relación de esa carta de Pablo, de cómo presenta el Señor y de este salmo, definitivamente es una manera de tener una convicción más de que el Dios en el que creemos es tan poderoso como todas esas cosas que se citan en el capítulo. sí. Y ahora a mí esta semana me ha hecho mucho eco el término de no nos acordemos de las cosas pasadas, incluso los mensajes de la iglesia fueron enfocados en eso, ¿verdad? Pero Sí. como comentario, yo estoy pasando unos procesos familiares terribles en relación a la salud de mis padres. Pero sumado a ese proceso, desde hace un par de años no lo puedo decir como impuesto, pero mi papá fue un hombre bien misericordioso con sus hermanos, que les dio casa, estaba pendiente de ellos. Y ahora, o sea, el mismo hábito quedó para el hermano menor de él. Él viene viene todos los días a la casa. Y es Ujú. una responsabilidad él prácticamente, porque no es una persona normal, no es una persona con deficiencia, pero sí tiene un retraso. Sí. Y curiosamente, se me ha agregado otro anciano desde hace un par de años también. Entonces, ahora que estábamos hablando yo no tengo hijos, sobre la adopción de este salmo y la adopción que a veces Dios nos manda procesos, ¿verdad? No los entendemos, pero, pero hay tanto trabajo y nosotros a veces con un versículo podemos identificar que son
procesos que Dios nos está permitiendo vivir para honrarlo también a Él en diferentes maneras, Así es. no Le voy solo a de la misma manera. le voy a comentar rapidito antes de las opiniones de nuestra hermana Claudia y de nuestra hermana Ana. Fíjese que un día de estos, me invitaron a predicar a una iglesia y me estaban comentando los hermanos una cosa bien interesante y que tiene que ver con esto, de que ellos hacen un retiro para jóvenes una vez al año. Y me comenta la persona que me estaba haciendo que me estaba contando el testimonio, de que en uno de esos retiros había llegado una muchacha la mamá la había inscrito obligada al retiro. Ella no quería ir. No quería ir y la inscribió obligadamente. Bueno, la muchacha esta llegó de negro y todo así como tipo emo, ¿va? Llegó de negro, toda mal encarada y toda la cosa. Al segundo día del retiro, ellos en el retiro tienen una dinámica que se llama el momento de la liberación. Y una de las cosas que le pasó que ella empezó a comentar en ese momento, en medio de lágrimas, era que ella estaba siendo abusada y la mamá no lo sabía. Entonces, muchas veces lo que sucede es también de que hay personas que en el fondo tienen unas sugeridas espirituales mero groseras, le diré. Y el hecho de entender de que la Biblia tiene esta parte de la misericordia, como que nos ayuda a ver un poco mejor por qué Jesús recibía a los publicanos, y bueno, y todavía hay una parte donde dice que los publicanos y las rameras os precederán en el reino de los cielos, ¿va? Precisamente porque ellos, aunque eran pecadores, como todos nosotros, pero en el fondo como que eran más abiertos a expresar sus necesidades ante Dios, ¿va? Cosa que a veces algunos de nosotros somos un poco más orgullosos para admitirlo. Veamos primero a nuestra hermana Claudia y después nuestra hermana Ana de Maldonado. Veamos. Hermana Claudia. Sí, pastor, la misericordia del Señor muchas veces no se entiende, ¿verdad? No se entiende porque es algo que no se merece. Ninguno de nosotros, nadie de la creación, merecemos la misericordia del Señor. Él decide por su propia voluntad amarnos, perdonarnos y pagar nuestros pecados a través de Jesucristo. Yo no entiendo por qué, pastor, si vemos esa muestra de amor tan grande de Dios desde el principio, porque muchas veces tenemos esa falsedad en la mente de creer que Dios está enojado, que Dios no me escucha, que yo me he portado mal. Si podemos ver en Isaías 54:9, que dice que yo no me enojaré, no te reñiré, yo no estaré enojado, ciertamente tendré misericordia. Y dice también en Miqueas 7:18 que Él se deleita en tener misericordia. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos de creer que Dios nos manda juicio, nos manda castigo? Si Él muestra su misericordia, lo mostró a un pueblo rebelde que no merecía. Y aún así decidió amarlos, sostenerlos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de cambiar esa mala concepción que tenemos de la persona de nuestro Dios, creyendo que de Él viene lo malo, porque en Él no hay maldad. Así es. Y fíjese que yo estaba viendo, y sabe qué es lo malo, que muchas veces trasladamos esa situación a las personas que nos rodean. Yo estaba viendo un video un día de estos, donde precisamente una mamá le dice a su hijo, ¿qué te pasa? Le dice que has hecho algo malo. O sea que el hijo no puede estar cansado, no puede estar deprimido, no, sino que lo que ha hecho es algo malo. ¿Va? Entonces es esa situación que tenemos de que no podemos pensar de que alguien se puede sentir mal, se puede sentir triste, se puede sentir enfermo, no, sino que algo ha hecho malo y ya va el garrotazo. ¿Va? Sí, Hermana, eso le enseñamos a los niños también, porque, perdón, una sí, sí, niña de 4 años me pregunta, ¿y Jesús me va a matar si me porto mal? uy, ¿De dónde viene esa idea? ajá, De lo que le enseñamos a los niños y crecemos con esa idea, cuando nuestro Dios no es nada que ver de lo que nos muchas veces hemos creído, que Dios es un Dios de juicio, que es un Dios de maldad, que Él está enojado. No, si la Biblia desde el Antiguo Testamento nos muestra que Él estaba doliéndose en el corazón de ver la maldad del hombre desde el Génesis. así es, así es. A ver, hermana Ana de Maldonado, dígame.
Amén, Hola. pastor, Dale. gracias. Fíjese que también esa palabra misericordia, antes que nada, gracias por la clase, ha estado muy bonita. Esa palabra de misericordia y que tiene que ver con la creación. Uno cuando aprecia la naturaleza y ve esa majestuosidad de la creación, uno entiende que es la misericordia de Dios realmente, que uno puede apreciar eso, ¿verdad? Que realmente solo es unas manos divinas las que pueden hacer la naturaleza. Y hoy lo confirmo con su clase realmente, ¿verdad? Con la explicación que nos dio del Salmo 136. También otra parte de la misericordia, si mal no recuerdo, que dice que es amor, ¿verdad? Amor de Dios hacia nosotros. Ujú. Cuando uno, para la hermana que está cuidando o está con sus padres enfermos, cuando uno tiene un adulto mayor en una casa, yo lo veo como los niños que son ángeles que uno tiene en sus casas y si están enfermos hay que empaparse educarse sobre esa enfermedad para ser un mejor cuidador porque yo ya lo viví y fue lo mejor que pude hacer, educarme, tratar de educarme con referente a la enfermedad de Alzheimer, que fue lo que le dio a mi mamá. Entonces, y me ayudó un montón. Y al final, cuando ella ya partió, créame que yo vi la mano de Dios sobre mi familia, sobre mi hogar, cómo Dios nos bendijo después, ¿verdad? Igual con una persona especial, pues a veces las personas se comportan de una manera hasta grosera, se puede decir, pero como la hermana Claudia acaba de decir, están tan molestos por algo, uno no sabe que han vivido en su vida, ¿verdad? Y reflejan esa amargura y la expresan. Ese era mi comentario, pastor, humilde. Muy lindo, de veras, un aporte muy, muy bonito, de veras, un aporte muy bonito. Me pareció, hermano Jaime, que había levantado la mano por ahí o ya la contestamos, o ya pasó el aporte. No, pastor, bueno, esas deformaciones de pensamiento que uno implica cosas que deduce o hace implicaciones que están fuera de lugar, sin duda que es influencia del acusador, ¿no? Claro, Que nos pone en posiciones que Dios nunca a través de su escritura, de la escritura, pues no nos pone nunca, sino que Él se encarga de deformarlos y bueno, y caen en una mente de repente que no está fortalecida y se lo cree. Pero cuando Dios nos da ese discernimiento, pues la misma escritura se encarga de borrar esa deformación, esa ideologización sí. es errada, ¿verdad? Y bueno, y lo otro, en el Sermón del Monte también ahí se reafirma lo que usted mencionaba, pues de que bienaventurados los de pobres de espíritu, ¿no? Ujú. Y básicamente los pobres de espíritu son los que reconocen, pues mira, ve, yo soy pecador, no tengo quite, no tengo excusa, no tengo atenuante, simplemente asumo mi posición y me presento ante Dios como eso, ¿no? Como un pecador que nada merece más que el descargo de su ira y Dios en su gran misericordia pues todavía nos rescata, ¿no? Así es. Bueno, y ya ve que incluso en una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces también está esa situación de que definitivamente como que es una palabrita a la que hay que ponerle atención, ¿va? Definitivamente, porque no solamente se ve que es la misericordia de Dios hacia nosotros, sino también la manera en la que nosotros aplicamos a los otros. Porque porque ¿qué fue uno de los ejemplos que vimos al principio? La misericordia que tuvo David con Mefiboset. O sea, una persona que no podía valerse por sí mismo, el acto de misericordia que es, yo que tengo el poder para ayudarte, yo te voy a ayudar. Más no la obligación. Ujú. No estaba obligado a hacerlo. No estaba obligado a hacerlo. Pero, pero ¿qué es lo que sucede?
Por eso fíjese que vaya sobre esa cuestión de la adopción. Y yo siento que es lo que más se acerca, lo que más, no es exacto, pero es lo que más se acerca, precisamente por la cuestión esa de que un amigo hace muchos años adoptó, porque él y la esposa definitivamente ninguno de los dos estaba apto para poder tener hijos. Y le diré, bien interesante cómo lograron sacar a su hija adelante. Lo último que supe yo es de que ya hoy ya es una persona adulta que estudió pastelería, se graduó, se casó con un muchacho que es pastor. Un testimonio de que le digo, yo lo escucho y digo, mis respetos, ¿va? Mis respetos por hacer una acción así. Dígame, hermana Claudia, perdón. Sí, eso rapidito, pastor. Sí. La misericordia es algo que nos cuesta entender como seres humanos, ¿verdad? Pero le quiero comentar cómo el Señor me la enseñó. Una vez A ver. leyendo el pasaje de la mujer adúltera, cuando Jesús dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siempre pensamos, no había nadie. Y me dice el Señor, ¿quién podía tirar la piedra? Y dice, bueno, yo, ¿verdad? Dice Jesús, yo podía tirar la primera piedra porque Sí. yo estaba libre de pecado. Y me dice el Señor en el corazón, y no lo hice. ¿Y vos por qué sí? Porque si le tiras piedras a tu vecino, a tu familia, a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo, ¿por qué le tiras piedras? Si yo no les tiro piedras, yo los perdono. Mire qué Entonces, bonito. esa es la forma más dura quizás de como seres humanos, porque nos gusta la justicia, que se vea, que a cada quien se le dé lo que le corresponde, pero la misericordia del Señor va más allá de nuestro entendimiento. Déjeme comentarle un último caso antes de mencionarles el tema de la próxima semana. Usted se fija que en el libro de Reyes, con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿cuál fue el primer acto de justicia que él hizo? 2 mujeres rameras. Cualquiera hubiera dicho, no, mire, son rameras, hombres, y para esa gente no hay justicia, hombre, que sufran las consecuencias de su estilo de vida. No, pues sí, pero es que eso es lo que nosotros pensamos, pues. Eso es lo que nosotros pensamos. Desde el punto de vista de Dios, que era, ellas, al igual que cualquiera de nosotros, necesitamos la misericordia, la misericordia de Dios con justicia. Fíjese que por eso es de que Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. Menciona las dos cosas precisamente porque fiel, porque garantiza que hay el perdón, pero justo en el sentido de que alguna consecuencia se va a pagar. O sea, no es la libertad para pecar como nosotros queremos. No, si hay que disculparse, si hay que corregir algo, hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es precisamente forma parte de ese proceso de liberación que Dios muchas veces quiere hacer en la vida de las personas, ¿verdad? Así que, bueno, de veras que ha sido no saben cómo he aprendido yo de todos ustedes ahorita con este estudio que hemos tenido, ¿verdad? Qué bueno que les pueda servir de bendición. Y fíjese que para la próxima semana vamos a tener un tema bien interesante. Es miren, cómo hacer un sermón. Cómo hacer un sermón. ¿Verdad? Por aquello que usted dice, mire, yo no predico, pero ya va a ver que después de lo que yo le voy a enseñar el otro jueves va a querer predicar, ya se va a dar cuenta que sí, porque aunque le voy a enseñar algunas cosas técnicas, pero le voy a enseñar algunas cosas que deben de ser parte de la personalidad del pastor, ¿verdad? O de la mujer que predica, porque aquí estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, o sea, no es solo para los hombres, sino que hombres y mujeres. Hermano Jaime, dígame. Pastor, antes de hacer circular la viñeta esta, creo que hay que corregir la fecha. ¿Qué fecha tiene? Dice 9 de enero del 2025. Aquí dice 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre estoy viendo. Ya lo vi, ya lo vi. Tiene razón. La vamos a corregir en la que vamos a mandar. Tiene razón. Vamos a hacer esa corrección. Listo. Sí, Gracias, pastor. y gracias por el dato.
Ya lo vi. Muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerles, pues de veras hemos tenido una reunión muy interesante y de veras he aprendido muchísimo de sus opiniones. Así que el día de mañana va a estar subido el video para los que no lo han visto, para los que no estuvieron desde el principio o los que quieren refrescar y compartir lo que este día acabamos de ver. Así que vamos a orar al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Bendice este nuevo año, guíanos por el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y nos vemos. Gracias, pastor. Bendiga, Dios le pastor. bendiga. Bendiga, compañeros. Muchas Bendiciones. gracias, bendiciones, cuídense, gracias por las indicaciones, bendiciones. Bueno.